Muy buenos días, yo soy Derek Suárez Morales, estudiante de segundo semestre de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Bien, a continuación les daré una exposición sobre lo que es la materia de histología con el tema de tejido sanguíneo. Bien, empezamos. Al hablar del tejido sanguíneo como generalidad, tenemos que mencionar que este va a estar formado en su mayor parte por lo que es la sangre. La sangre es un tejido conjuntivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular, la cual va a estar conformada por células y un componente extracelular. Ahora, si hablamos de lo que sería su volumen total, la sangre o el promedio de sangre en un adulto es de 6 litros, que equivale del 7% al 8% del peso corporal total. También tenemos que mencionar lo que serían las funciones más importantes de la sangre y en este caso les voy a mencionar 5. La primera, que es el transporte de sustancias nutritivas y oxígeno hacia las células en forma directa o indirecta. Tenemos también lo que es el transporte de desechos y dióxido de carbono desde la célula. También tenemos la distribución de hormonas y otras sustancias que mantienen las células y otros tejidos. Como cuarta función tenemos el mantenimiento de la homeostasis porque este actúa como amortiguador o también como buffer. Y por última, como una de sus funciones es el transporte de células y transporte humorales de células inmunitarias. Ahora, también mencionar que este va a estar compuesto por lo que serían las células sanguíneas y sus derivados. Bien, entre lo que serían sus derivados y células sanguíneas, vamos a mencionar que va a estar conformado por eritrocitos o hematíes, por leucocitos o glóbulos blancos y por trombocitos o también llamados plaquetas. Bien, aquí les he puesto una imagen para que podamos observar, pero que más adelante se las explicaré a detalles. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, la cual les hablaré sobre el plasma. El plasma es el material extracelular líquido que le imparte a la sangre lo que son las propiedades de fluidez. Este se encuentra aproximadamente en un 55% de todo el contenido de la sangre y más del 90% de su peso comprende el agua, que este sirve como disolvente para una variedad de solutos tales como las proteínas, gases disueltos, electrolitos, sustancias y moléculas de desecho. Y los solutos del plasma, estos contribuyen a mantener la homeostasis. También tenemos que el plasma está compuesto por proteínas plasmáticas, las cuales van a ser tres principalmente, que son la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno, que vamos a pasar a describir uno a uno. Primero, la albúmina, que es el principal componente proteico del plasma. Este significa más o menos la mitad de las proteínas plasmáticas totales. Es la más pequeña, que mide aproximadamente 70 kilodalton y este se va a sintetizar en el hígado y es la encargada de ejercer el gradiente de concentración entre la sangre y el líquido extracelular. Ahora, si hablamos sobre lo que son las globulinas, para su estudio lo vamos a dividir en dos, que serían las inmunoglobulinas y las globulinas no inmunes. Las inmunoglobulinas, estas son anticuerpos o moléculas funcionales del sistema inmunitario secretadas por las células plasmáticas. Mientras que las globulinas no inmunes, estas de aquí van a estar secretadas por el hígado y contribuyen a mantener la presión osmótica dentro del sistema vascular y también sirven como proteínas transportadoras para diversas sustancias como la pseudoplasmina. Bien, y por último tenemos lo que es el fibrinógeno.
que este de aquí va a ser la más grande, aproximadamente con unas medidas de 340 kilodalton, y se van a sintetizar en lo que es el tejido. Bien, pasamos a lo que es las siguientes diapositivas. Para ya empezar a estudiar lo que serían las células sanguíneas, tenemos que saber cómo vamos a obtener a detalle la forma de estas células sanguíneas. Y estas se van a dar a través de un proceso llamado extendido o frotis sanguíneo, el cual a continuación les daré unos breves pasos para hacerlo en cualquier tipo de práctica. Lo primero que vamos a hacer para hacer este proceso es colocar una gota de sangre directamente en un portaobjeto y se extiende sobre su superficie para así producir una monocapa celular. Después de esto, de la preparación, también se debe de secar al aire y se pasa a teñir. A la hora de teñir se van a utilizar mezclas especiales de colorantes para teñir las células sanguíneas. Luego, este frotis se le puede colocar un cubreobjeto o también se puede examinar sin cubreobjeto mediante el objetivo de inmersión. Y a esta tinción científicamente se la conoce como tinción de Grime. Aquí en esta imagen les explicaré brevemente, podemos observar que la mayoría que estamos observando son eritrocitos. Los que están señalados con flecha, estos de aquí son las plaquetas. Y tenemos tres células que, como podemos observar, estos de aquí se tratan de eosinófilos. Bien, ahora pasamos a describir uno de los componentes que tiene la sangre en mayor cantidad y que estos son los eritrocitos. Estos eritrocitos, en descripción general, vamos a decir que también son conocidos como hematíes y son discos bicóncavos anucleados que carecen de órganos típicos. Estos solo funcionan dentro del sistema sanguíneo para fijar oxígeno y liberarlos en los tejidos. También en los intercambios, estos van a fijar el dióxido de carbono para asimismo eliminarlos de los tejidos. Su forma es de disco bicóncavo con un diámetro de 7,8 micras y también tiene un espesor de 2,6 micras en su borde y 0,8 micras en lo que sería su espesor central. La vida media de un eritrocito o hematíes es de 120 días aproximadamente. Cerca del 1% de los eritrocitos se elimina de la circulación. Esto debido a la senescencia, que significa el envejecimiento. Y asimismo, para mantener su valor normal, la médula ósea produce continuamente nuevos eritrocitos. Los eritrocitos se tiñen de manera uniforme con eosina. Su forma va a estar mantenida por proteínas de la membrana con asociación del citoesqueleto que proporcionan estabilidad mecánica y la flexibilidad mecánica para aguantar la fuerza ejercida durante la circulación. Al hablar de estas proteínas tenemos que mencionar que va a contener dos grupos de proteínas importantes, las cuales van a ser las proteínas integrales de la membrana y las proteínas periféricas de la membrana. Las proteínas integrales de la membrana, estas son la mayor parte de las proteínas en la bicapa lípida y consisten en dos grandes familias de las proteínas transmembrasas, que van a ser la glucoforina y las proteínas banda 3. Ahora, lo que son las proteínas periféricas de la membrana, estas de aquí habitan en lo que es la superficie interna de la membrana celular y se van a organizar en un conjunto bidimensional de patrón hexagonal que va a formar una lámina sobre la superficie interna de la membrana. Bien,
Entre las proteínas importantes del eritrocito tenemos que mencionar que contiene hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Esta de aquí es una proteína especializada en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Pero también podemos mencionar que en sí la hemoglobina se compone de 4 cadenas polipeptídicas de globinas, que serían, si lo vemos por letras, sería la letra A, la B, la D o la G. Cada una de las cuales va a formar un complejo con un grupo hemo que va a contener Fe. Y es aquí donde se divide por grupos, como podemos observar. Por ejemplo, se puede dar el grupo de hemoglobina HbA2, que este aquí va a estar compuesto por 2 cadenas A y 2 cadenas B. Se puede dar el grupo de hemoglobina HbA2, que este va a estar compuesto por 2 cadenas A y 2 cadenas D. Y tenemos también el grupo de la hemoglobina HbF, el cual va a estar conformado por 2 cadenas A y 2 cadenas G. Y es la forma principal de la hemoglobina. Bien, continuamos ahora con lo que son los leucocitos, o también llamados glóbulos blancos. Estos de aquí se van a subclasificar en 2 grupos generales que van a ser los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos van a estar compuestos por el neutrófilo, los eosinófilos y los basófilos, mientras que los agranulocitos van a estar compuestos por linfocitos y monocitos. Pasemos a describirlos cada uno de estos de una forma más detallada. Empezamos con lo que son los neutrófilos. Si empezamos a hablar sobre lo que sería su descripción general, este de aquí va a tomar su nombre de neutrófilos polimorfonucleares o polimorfos. Son los leucocitos más abundantes y agranulocitos más comunes. Son más grandes que los eritrocitos y su nombre se va a dar debido a la ausencia de tinción citoplasmática. Estas también se van a caracterizar por las múltiples lobulaciones de su núcleo. Va a poseer de 2 a 4 lóbulos unidos por finas hebras y lo que sería su heterocromatina se va a encontrar en la periferia del núcleo. Y lo que sería su eurocromatina, esta se va a encontrar sobre todo en el centro del núcleo. El neutrófilo, o también conocido como segmentado, va a contener 3 tipos de gránulos, los cuales son los gránulos azurófilos, que también son conocidos como gránulos primarios, los gránulos específicos, que también son conocidos como gránulos secundarios, y los gránulos terciarios. Cabe mencionar que estos gránulos son los que le hacen tomar su tonalidad granulosa en lo que sería el citoplasma. Bien, continuamos ahora con lo que serían los eosinófilos. Asimismo, en lo que sería su descripción general, estos de aquí van a tomar su nombre a causa de los grandes gránulos que contiene en su citoplasma. Su núcleo es normalmente bilobulado y lo que sería su heterocromatina va a estar compacta de los eosinófilos y estas van a estar principalmente junto a la envoltura nuclear. Mientras que su eurocromatina esta va a estar ubicada en el centro del núcleo y lo que sería su citoplasma en sí va a contener 2 tipos de gránulos. ¿Cuáles son estos tipos de gránulos? Van a ser los gránulos azurófilos, que son los gránulos primarios, y los gránulos específicos, que serían estos los gránulos secundarios. Cabe mencionar un dato clínico muy importante acerca de los eosinófilos, que esto en los exámenes, ya sea un examen de hemograma, si sale la cantidad de eosinófilo por encima de los valores normales, esto puede demostrar que la persona está pasando por un proceso alérgico. Bien, ahora continuamos con los que son los basófilos, que asimismo en lo que es su descripción general, estos también van a tomar su nombre debido a sus
gránulos grandes que hay en su citoplasma. Estos basófilos son los menos abundantes de todos los leucocitos y significan menos del 0,5% del total. Su núcleo lobulado suele quedarse cubierto por los gránulos en los frotis de sangre y su heterocromatina va a ser periférica y su eurocromatina esta va a estar ubicada en el centro del núcleo. Su citoplasma también va a contener lo que son dos tipos de gránulos, que ya antes se lo había mencionado, que son los gránulos azurófilos o también conocidos como gránulos primarios y los gránulos específicos o también conocidos como gránulos secundarios. Bien, ahora pasamos a lo que son los linfocitos, que estos ya pertenecen a lo que son los grupos de los agranulocitos. Estos linfocitos, en su descripción, tenemos que son las principales células funcionales del sistema linfático o inmunitario. Estos son los granulocitos más comunes y significan aproximadamente el 30% del total de los leucocitos sanguíneos, y estos de aquí no van a ser células terminalmente diferenciadas, ya que cuando se estimula son capaces de sufrir divisiones y diferenciaciones en otros tipos de células efectoras. Una característica de los linfocitos es que estas pueden salir desde la luz de los vasos sanguíneos hacia los tejidos y posteriormente volver. Estos linfocitos se originan en la médula ósea y son capaces de crearse o mantenerse fuera de esta estructura en lo que serían los sistemas linfáticos. También mencionar que en el organismo hay tres tipos de linfocitos distintos desde la vista funcional, los cuales son el linfocito T, el linfocito B y el linfocito NK, o también conocido como natural killer. Los linfocitos T, estos tienen una vida media prolongada y participan en la inmunidad mediada por las células. Mientras que los linfocitos B, estos tienen una vida media variable y participan en la producción de anticuerpos circulares. Mientras que los linfocitos natural killer, estos de aquí se programan durante su crecimiento para destruir células infectadas o virus o cualquier tipo de células tumorales. Un dato importante a mencionar es que en la sangre humana, el 60% al 80% de los linfocitos, estos de aquí van a ser linfocitos T maduros, mientras que el 10 al 30%, estos van a ser linfocitos B maduros. Y entre el 5% al 10% de células van a carecer de marcadores superficiales que van a estar asociados con lo que serían los linfocitos T y linfocitos B. Bien, los monocitos. Estos de aquí, en su descripción, vamos a presentar que son precursores de la célula del sistema fagocítico mononuclear. Son los leucocitos más grandes en el frotis de sangre, con un diámetro medio de aproximadamente 18 micras, y estos viajan desde la médula ósea hacia los tejidos del cuerpo, en donde se van a diferenciar en diferentes fagocitos del sistema fagocítico mononuclear. La vida aproximadamente de un monocito es de 3 días. Su núcleo va a poseer típicamente una escotadura más diferenciada que el linfocito. Esto es lo que causa la diferencia entre estos dos agranulocitos. Y bien, se van a transformar en macrófagos que actúan como células presentadoras del antígeno en el sistema inmunitario. Y cuando existe una inflamación o durante la inflamación, el monocito abandona el vaso sanguíneo y se va a transformar en fagocito o distritos tisulares. Bien, he traído aquí unos cortes histológicos de todas las células sanguíneas para que podamos observar lo que serían detalladamente, histológicamente, sus detalles. Aquí en este caso tenemos neutrófilos, eosinófilos, también tenemos basófilos y podemos observar. Con la letra G, en este caso, podemos mencionar que contienen lo que son las cisternas del aparato de Golgi.
En el caso del eosinófilo, con la letra M, podemos detallar que existen las mitocondrias. En este caso vemos dos. Con CR, este de aquí nos indica que contiene cuerpos cristalinos, que podemos observar tres. En el caso del basófilo podemos observar que en este se encuentran la letra B, que son granulaciones basófilas, y también vemos que contiene mitocondrias y un tipo de mitocondria especializada. Ahora, en lo que son los linfocitos y monocitos que pertenecen al grupo de agranulocitos, observamos que no se observan muchas granulaciones, pero que sí podemos observar que como el monocito, en este caso, se encuentran los que son los lisosomas. También encontramos mitocondrias y también sistemas del aparato de Golgi. Ahora, si pasamos a lo que son los trombocitos en una breve descripción, estos son pequeños fragmentos citoplasmáticos, los cuales son anucleados que van a derivar de los megacariocitos. Estos de aquí circulan como estructuras discoidales y tienen una medida aproximadamente de 2 a 3 micras de diámetro. Su vida media es aproximadamente de 10 días y se puede dividir en 4 zonas de acuerdo a su función. ¿Cuáles son estas zonas? La zona periférica, la zona estructural, la zona de orgánulo y la zona membranosa. Hay que mencionar que estos trombocitos actúan en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, formando lo que serían los conocidos coágulos. Y bien, compañeros, para terminar lo que es esta ponencia, yo les he traído acerca de este examen. Un examen conocido como hemograma completo, el cual es un análisis de sangre que más comúnmente se solicita al laboratorio. Esta con la finalidad de proporcionar las cantidades o los cálculos obtenidos a partir de las células sanguíneas, como en el caso de los eritrocitos y de los leucocitos. ¿Qué vamos a poder observar en este hemograma completo? Vamos a obtener los valores tanto del hematíes, que aquí están sus valores normales, que puede tomar una variación entre lo que son hombres y mujeres, también lo que sería la hemoglobina, el hematócrito, que es el porcentaje total de lo que sería el volumen de sangre. También vemos el valor de BCM, que significa el volumen corpuscular medio, el HCM, que significa la hemoglobina corpuscular media. También vemos la cantidad en general de lo que son los leucocitos. Y muy aparte de esto tenemos una parte que se llama la fórmula diferenciada de los glóbulos blancos. Esto de aquí va a albergar los valores que son de los neutrófilos, de los linfocitos, de los monocitos, de los eosinófilos y basófilos, que juntos estos 5 elementos sanguíneos tienen que dar un porcentaje de 100%. Cabe mencionar que cada célula sanguínea va a tener su diferente función. Como en el caso de que existan valores alterados de linfocitos, pues esto lo más probable es que exista una infección en lo que es el cuerpo. Y también podemos observar lo que son las plaquetas, que ya hemos hablado, que son conocidos como plaquetas o también como trombocitos. Bien, eso ha sido parte de mi exposición. Espero haya sido un poco de su agrado. Muchas gracias.